Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean a este círculo de estudios virtual martes de CIMEC del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro. A nombre de mis compañeros, el doctor Ángel Marroquín de Jesús, nuestro vicepresidente, el ingeniero Manuel David Sesma Barrón, secretario, y el ingeniero Ángel David Pérez Bisuet, tesorero del Consejo Directivo 2021-2023, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Gustavo Espinosa y ustedes están en el Círculo de Estudios del CIMEC. Agradecemos a continuación a sus patrocinadores y asociados estratégicos. AOR, estudios eléctricos que marcan la diferencia. Elcon, innovación en la industria eléctrica. RAD Ingenieros, pasión e innovación en instrumentos de medición, transformando a México con energía. Luceco, Luceco Profile, luminarias imprescindibles para el profesional de la iluminación. Y Protect, de ETAP, solución centralizada de gestión de protecciones eléctricas. Gracias a nuestros aliados estratégicos. Próximos círculos de estudios. Aquí el calendario. No dejen de acompañarnos. Recuerden, siempre es martes. Siempre 19 horas. México Central. Nuestros próximos cursos. Instalaciones fotovoltaicas interconectadas a la red en cumplimiento con NOM 001-CE 2012, 10, 11, 17 y 18 de febrero, con el maestro Luciano Ángel Esteves y Tapia. Si perteneces a cualquier colegio afiliado a FECIME, tienes el precio CIMEC. Y en mayo tenemos con el doctor Ángel Marroquín de Jesús, el clásico de clásicos del CIMEC, mantenimiento de subestaciones eléctricas en media tensión. Un curso que ya lleva varios años, ya se convirtió en un clásico aquí con nosotros. Este es en línea el sábado 9 de abril y presencial en Misión Juriquilla, en Amealco de Bonfil, Querétaro, aquí muy cerca de la capital. Bien. Recuerda que el CIMEC, si estás en Querétaro, te necesita, inscríbete. Agradecemos la participación de nuestras autoridades de FECIME. Saludos desde aquí a nuestro presidente, el ingeniero Ernesto Moreno Corzo. Un saludo, señor presidente. Hoy tenemos a un maestro, el maestro Santiago Barcón, que es ingeniero eléctrico de la Universidad Iberoamericana, con especialidad en sistemas de potencia. También cursó una maestría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, en Administración. Fundador de INELAB, Senior Member de IEEE, miembro del... Fue vicepresidente de la Cámara Nacional de Manufacturas de CANAME, expresidente y socio fundador de AMENER, la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética. En 2018 se designa vocal en el Comité de Confiabilidad Código de Red de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, coautor del libro Calidad de la Energía, Factor de Potencia y Filtrado de Armónicas, publicado por McGraw-Hill, único latinoamericano que ha participado en la redacción de IEEE 519-92, práctica recomendada y requerimientos para el control de armónicos en sistemas eléctricos de potencia. Colabora como columnista en Energía Hoy y su columna Ideas con Brío desde hace 17 años. Con más de 30 años de experiencia en el ramo, Santiago Barcón es director general de PQ Barcón, empresa que brinda soluciones de calidad en energía y fabricante de equipos eléctricos, así como es director general de BAOR, empresa especializada en código de red. Bienvenido, maestro Santiago Barcón, a quien pasaré controles. Ahorita mismo le damos el curso que dura 3 minutos del manejo del GoToMeeting.
En la parte de abajo usted va a tener micro, cámara y pantalla. En unos segundos más le pasamos los controles. Bienvenido, ¿me escucha? ¿Nos escucha y nos ve bien, maestro? Perfectamente. Muchas gracias por la Gracias. invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Mira, nuestro agradecimiento del CIMEC y de su servidor por permitirnos tenerlo el día de hoy. Muchísimas gracias por esta participación. Abajo encontrará micro, cámara y pantalla. Le da clic en pantalla y ya podrá usted compartirnos su material. Démosle unos segundos. Bueno, estuvo muy rápido, a veces tiene un delay mayor. Recuerden que esta sesión está siendo grabada. Suplicamos a la audiencia apagar sus micrófonos y si apagan sus cámaras también mejorarán su ancho de banda. Yo haré lo mismo para no robar el ancho de banda al maestro. Maestro, todo es suyo, los micrófonos y ya nada más que le ponga ahí la pantalla completa a su presentación para verla. Claro, Bienvenido y de nuevo gracias. perfecto. No, pues de nuevo agradecimiento a CIMEC. Estamos muy contentos de aquí estar en este tema que, bueno, pues se ha vuelto verdaderamente controversial. De esto, por supuesto, vamos a hacer un análisis de las oportunidades del nuevo modelo con el eléctrico. Por supuesto, pues aquí hay mucho de especulación, qué es lo que va a pasar, si pasa, en qué forma lo hace, pero creo que es importante verlo con buenos ojos, saber que el cambio siempre se va a presentar y no pensar que el mundo se va a acabar, ¿no? A mí a veces me preocupa mucho la polarización que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues así como en la reforma energética del 2013, ¿no? Tuvimos un problema un cambio de paradigma. Bueno, pues ahora con esta nueva debemos de verlo con los mismos buenos ojos, ¿no? Como mencionaba hace un momento, pues falta mucho de ver hacia dónde llegamos y tenemos que ver la versión final, pero esto ya faltan pues algunos meses, 2 a 3 meses, calculo yo. Sin embargo, pues hay varios puntos que al parecer sí pasarán, por lo que antes de entrar en ver las oportunidades, bueno, pues vamos a hacer un análisis de lo que se propone y en base a lo que pues siento que puede pasar, pues ver cuál es lo más probable para ser implementado, ¿no? Pues por supuesto menciono que pues la política no es ingeniería, así es que pues no hay nada exacto, ¿no? Vamos a tener que estar pues aventurando una cantidad importante. Entonces, bueno, pues para seguir avanzando, bueno, pues vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Porque al final algunos hablan de que esto es volver al pasado, pero bueno, tiene varias versiones, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, pues tuvo una implementación muy acelerada y de hecho muy cuidada desde el punto de vista legal, que es por lo que los amparos han prosperado, a pesar de que en muchos casos no tengan sustento, digamos, de equidad o de negocios. Bueno, ¿qué sucede? Se implementa, se dejan a los servicios de autoabasto como una excepción durante 10 años. Y bueno, pues tenemos más de 75,000, perdón, centros de carga en esta modalidad. Bueno, pues luego el despacho de energía originalmente se hacía por el menor costo y pues, más adelante se vuelve en costo marginal. Vamos a hablar un poco de esto más adelante. Bueno, pues también se llevan a cabo 3 subastas de energía renovable donde CFE, suministro básico, es el cliente. Y bueno, pues el 8 de abril del 2016, como probablemente sepan ya todos, se publica en el diario oficial el código de red, que al final es lo que está en medio de toda esta batalla, ¿no? En todo este enfrentamiento, ¿no? Pues actualmente habrán visto que ya se están negando permisos por pues falta de confiabilidad. De hecho, ahorita hay más de 1 gigawatt de renovables que el SENACE no los está dejando entrar, pues basado en la estabilidad del sistema. Pero
De esto hablaremos un poco más adelante. Se volvió obligatorio inmediato y a los centros de carga se les dio 3 años para cumplir. ¿Qué sucede ahora? Bueno, pues la CRE cambia a 6 de los 7 comisionados por renuncia, con lo cual pues solamente queda uno. Y lo que creo que no hay duda es que desde la administración, desde la campaña, la toma de posesión y bueno, en centenas de ocasiones, pues han dicho que no están de acuerdo, ¿no? Recordemos que llegaron con el 55%, no tan solo en presidencia, sino también una mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pasa el tiempo, no se da el diálogo, o el diálogo, cuando habla uno con cada lado, se menciona que el que no escucha es el otro, lo cual pues es un diálogo de sordos. Y en mayo del 2020 recordarán que se publicó una política de confiabilidad que le llaman la ley NALE, empiezan los amparos y bueno, a partir de ahí se empezó a enrarecer aún más el ambiente. En febrero del año pasado se envía una propuesta de cambio, vienen más amparos, los amparos protestan y se queda en el congelador. Y bueno, pues en base a que no pasó a nivel ley, pues lo que se propone ahora es cambiar la Constitución. ¿Y por qué lo hacen así? No soy abogado, pero pues no se puede presentar un amparo contra un cambio constitucional. Por otro lado, se sube a CFE a grado constitucional también, y pues como menciono, ampararse contra la Constitución parece que no es posible, pero hay algo que siempre dejamos muy por fuera, que son los tratados de libre comercio. De acuerdo a como está la legislación actual, tenemos la Constitución y abajo los tratados de libre comercio antes de las leyes. Entonces es algo para tenerse en cuenta en los análisis. Y bueno, vamos a revisar los más debatidos. Como les digo, esto da para días de plática, no para horas, ¿no? Pero pues van a ser el autoabasto, el despacho de energía, lo que son las renovables y el cumplimiento de los acuerdos, el costo de la energía, que por un lado dicen que no va a aumentar, por otro lado dicen que se va a disparar, el código de red, un tema que pues yo creo que se debió haber hecho y no se llevó a cabo, que fueron los costos de transición a la competencia. ¿Qué pasa si llega una reforma constitucional como la que se está pidiendo? La falta de competencia, algo que desgraciadamente también se tiene en el olvido, que es el contenido nacional, el mercado eléctrico mayorista, los porcentajes que se propone de participación de mercado, también la revisión de los contratos con los productores independientes de energía, qué pasará con la CRE, qué pasará con el SENACE, qué debemos de hacer con CFE y por supuesto pues lo que yo ya bauticé como la gran olvidada, que es la eficiencia energética. Posteriormente, al terminar, voy a pasarles un video de cómo funciona un sistema eléctrico de potencia, que creo que les va a servir para clarificar en gran medida toda esta presentación, ¿no? Bueno, pues el autoabasto se creó en 1992. Entonces, como ven, ya tiene 30 años que está funcionando para ayudar a las empresas consumidoras de energía en la entrada del libre comercio, ¿no? Y bueno, pues les explico en forma breve en qué consiste, que es básicamente en que, bueno, pues si tú eres una empresa grande, montas tu planta y CFE te otorga la transmisión, la distribución a un costo, pues, sumamente bajo, para todo efecto o así gratuito. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que cada vez alguien encontró y dice, oye, pues vamos a hacernos socios por $1 y aunque son legales, pues yo no considero que sean éticos y sin duda es doblar la ley más allá. Entonces yo puedo ser socio de cualquier generador por $1 y tener todos los beneficios de esta pues apoyo que se le dio a la gran industria, ¿no? Lo cual pues son los contratos que llaman simulación. Eso no quiere decir que todos los que están en autoabasto son simulación. De los 75,000, hay unos 2,000 que denominan legales,
aunque desde el punto de vista de la ley todos son legales, pero que creo que la forma más fácil de describir es que respetaron el espíritu del modelo. Por otro lado, pues un temporal que lleva 9 años y también nos menciona, no, queremos competir, pero por este lado me dejas mi guardadito para que yo siga explotando, pues digamos, la tranquilidad de no tener que estar entrando a competir con el resto. Pues cualquier reforma energética, pues la creación de un mercado eléctrico mayorista, es decir, que haya competencia, que haya bastantes compradores, bueno, pues esto no despegó desgraciadamente por los autoabastos. Y en resumen, creo que el gobierno tiene toda la razón en eliminar los que son simulación, pero por supuesto no los otros. El despacho de energía, bueno, pues nos dicen que las primeras que se despachan son las más bajas, lo cual pues depende cómo se mida, porque con costo marginal pues no se toma en cuenta la depreciación. Esto es como si yo tuviera un taxi y no tomara en cuenta pues que tarde o temprano tengo que cambiar la unidad y en el inter pues darle mantenimiento, cambiar amortiguadores, llantas. Entonces todos estos costos que se van incrementando pues no se están tomando en cuenta, ¿no? Y yo creo que las renovables tienen una parte importante dentro del sistema, pero no podemos descuidar la confiabilidad y pues no se puede volver una religión, que creo que es lo que nos está sucediendo. Es una cuestión de fundamentalismo, ¿no? Y por otro lado, no con cuentas de servilletas, sino cuentas reales. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se paga al precio más alto de cada hora, con lo cual el precio de la subasta pues no es necesariamente el más bajo. Entonces, pues en resumen, creo que hay que revisar estos despachos de energía, pero por otro lado, creo que es un error bastante profundo el decir que CFE va primero, ¿no? Como les digo, bueno, pues este es el futuro, pero de verdad, como ingeniero eléctrico, ¿qué más me gustaría que todo fuera renovable? Pero ya estamos viendo lo que sucede ahorita en Inglaterra, lo que está sucediendo en España. La intermitencia, no sabemos cómo va a soplar el viento, no sabemos si va a haber nubes, ¿no? Y por otro lado, el almacenamiento tiene un límite, ¿no? Es demasiado corto el tiempo para explicarlo, pero yo les podría explicar el por qué las baterías no van a llegar a lo que nos prometen. Y por otro lado, pues hay que cumplir los acuerdos internacionales, pero de nuevo no son religión, y la generación eléctrica no es el 100% de lo que emite el país. El transporte es mucho más importante. ¿Y cuál es? China y Estados Unidos son el 55% de las emisiones, entonces si ellos hacen algo, pues el beneficio al planeta es muchísimo más importante, ¿no? Y además, pues se nos olvidó lo que hay que invertir en transmisión y distribución, y este sexenio pues tampoco ha pasado la prueba. Llevamos ya 3 años y en los últimos 10 años el sistema de transmisión ha crecido un 3 o 4%, cuando la demanda sigue creciendo al 3 al 4% anual. Aún en la intermitencia, pues está el sistema pues bastante débil. Entonces, por otro lado, pues hay que ver realmente el impacto de las renovables, porque de nuevo son cuentas de merenguero, ¿no? O sea, pues porque cuando está generando una planta eólica, una planta fotovoltaica, pues hay el respaldo, y ese respaldo pues está produciendo CO2 que normalmente nadie lo considera, ¿no? Entonces, pues cuantas más renovables mejor, pero no podemos descuidar el efecto real. Y más adelante voy a hablar del contenido nacional, que eso fue un verdadero error, el hacer subastas sin pedir el contenido nacional o un mínimo de contenido nacional. Yo la verdad es que no veo una enorme relación o de hecho entre los cambios y un mayor costo, aunque teóricamente es así. Como les decía, pues si en la subasta entré a $19, que se cantó a todo lo ancho del país, que era la energía más barata en el mundo, pero lo que pagan es lo que es el costo de la hora, ¿no? Entonces, bueno, pues
Con esto, CFE no puede despachar sus centrales, está dando el respaldo, y pues no creo que las reglas propuestas sean ideales, pero tampoco veo un escenario donde la energía se va a disparar, ¿no? En cuanto a la emisión de CO2, pues en México generamos el 9% con carbón, en Estados Unidos es el 35% y en China es el 55%. Así es que tampoco estamos tan mal, ¿no? Bueno, el código de red, pues cuando veamos el ejemplo, vamos a ver que son los ciclistas azules los usuarios. Muy pocas empresas han cumplido, menos del 1% de los de media tensión. Y bueno, el principal beneficiado es el centro de carga. Pero como todo en México lo vemos como una imposición, además de un doble discurso, ¿no? Dice, gobierno, cúmpleme, yo no, porque me cuesta, ¿no? O sea, quiero tener una reforma energética, pero yo no quiero invertir en mi centro de carga. En Estados Unidos, el Electric Power Research Institute calcula que al año se pierden 150,000 millones de dólares por mala calidad de energía en el país del norte. Y se facturan 450,000 millones, entonces ya se imaginan ustedes que de cada dólar que entra, pues hay una pérdida de 30 centavos por ineficiencia. Pero aún más importante es que el 80% de las fallas son internas. Ya sé, siempre le echamos la culpa a los ingenieros, sobre todo cuando estamos empezando a CFE y en su época Luz y Fuerza. Y esto no es solamente en Estados Unidos. Leonardo Energy tiene, que es el equivalente al EPRI, tiene los mismos números. ¿Qué pasa cuando un centro de carga cumple cabalmente con el código de red? Pues elimina una gran cantidad de problemas internos, ¿no? Entonces, bueno, pues los centros de carga quieren que se respete la reforma energética. Bueno, pues a trabajar en casa también, ¿no? Algo que los que hemos seguido de cerca la reforma energética, nos dijeron que se habían copiado las mejores prácticas para hacerla de México. Nada más que se les olvidó esta. En cualquier reforma energética a nivel mundial, a las empresas que van a lanzarlas a competir, en México sería CFE, en España fue Iberdrola, Endesa, que es Orenel, Hidrocantábrico, en Estados Unidos Pacific Gas and Electric, en California San Diego Power and Gas. Bueno, el gobierno dice, no puedes competir. ¿Por qué? Porque si llegas a alguien por una planta nueva, pues tú no vas a poder despachar. Y estos se llaman, pues, los costos de transición a la competencia, que reconocen los costos varados. Estas plantas, ¿no?, que ya vemos que nos dan tanta confiabilidad. En febrero, pues, se arrancaron todos los coloquialmente conocidos como vejestorios de CFE, y bueno, pues los apagones fueron mínimos. Pero nada más vean las cantidades de dinero, ¿no? En España se les dieron 18,000 millones de dólares, en California ya llevan 27,000 y a CFE 0, ¿no? Entonces, pues creo que no es posible lanzar a una empresa y más del tamaño de CFE a competir sin darles los medios. Así, números bajos, a CFE le debieron haber dado 35,000 millones de dólares que no se entregan en un solo cheque, ¿no? Se van dando, cambia esta planta, aumenta tu eficiencia, disminuye las pérdidas, con varios hitos que permiten llevarla a competir, pero no lanzarla de esa forma, ¿no? Por otro lado, pues creo que elevar a CFE a rango constitucional es un grave error. Yo preferiría ser director de CFE que presidente, tengo más poder. ¿Por qué? Pues porque tengo el switch, ¿no? Entonces puedo parar al país, ¿no? Y aparte nos desvirtuaría más nuestra Carta Magna. Tenemos más de 700 modificaciones desde que se publicó y 2/3 partes de cambios desde 1982. En Estados Unidos ha tenido 16, y no es que adore a los gringos, pero la Constitución es el espíritu, ¿no? Si estás cambiando la Constitución tanto, es que la Constitución no sirve para nada, ¿no? Creo que no es el camino, y ganar a toda costa, aunque se tenga la razón, pues creo que no aporta, y menos como país.
El no tener competencia, pues creo que no hay ninguna duda. El tener competencia nos hace esforzarnos, proponer nuevos negocios, nos hace ser creativos, se fija pero pues lo que hace falta es una competencia con piso parejo y en igualdad, ¿no? Entonces, el péndulo de la vida oscila, es normal, pero hay que limitarlo. Y creo que CFE necesita competencia, pero también hay que tomar en cuenta las condiciones del país, ¿no? Esto con una visión nacionalista, pues por supuesto valorando la función social. Algo que me sorprende es que la administración actual ni siquiera menciona este tema en el debate de la reforma energética. CFE y en su tiempo Luz y Fuerza crearon una industria manufacturera de primer nivel, como leyó el ingeniero en mi resumen. Yo fui vicepresidente de Caname, ¿no? Actualmente generamos 140,000 empleos anuales, ¿no? Tenemos 140,000 personas trabajando y exportaciones por 40,000 millones de dólares, ¿no? Y cuando vinieron las subastas de renovables, pues no sé, ni siquiera se mencionó. Bueno, se mencionó, pero los que lo sacamos trajeron el conductor extranjero, los transformadores, ¿no? Los paneles solares entiendo que no, pero aquí podemos hacer perfectamente los inversores, ¿no? México es una capital, Guadalajara y Tijuana fabrican todo tipo de electrónica y montarlo en un gabinete, pues para eso somos muy buenos. Entonces, bueno, creo que debe ser una parte toral en la nueva estructura que se está planteando. Como decía, pues mientras no haya un MEM, no vamos a tener reforma, y para tener MEM, pues tenemos que sacar a los autoabastos y aumentar la competitividad, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues primero hay menores costos al haber más competencia, CFE recibiría ingresos de transmisión y distribución, y por otro lado, pues los que han usado este esquema se adaptan, o si no, pues hay que sugerir que se implemente de inmediato. De hecho, pues ha sido sabiendo quién venía a gobernar, pues desde mi punto de vista, los autoabastos se debieron haber convertido voluntariamente al MEM, ¿no? Pero pues la utilidad que tenían era sumamente alta. Por otro lado, el fijar el 54% para CFE, pues a mí no me gusta, ¿no? No es incentivo. Esto es como si nos divorciamos y yo me llevo el 46 y tú el 54, pues no creo que sea ni siquiera lo justo. Por otro lado, no envía señales de dónde colocar los activos, lo que distorsiona las decisiones. Yo no creo ciegamente en la mano invisible, hay que darle sus manazos de vez en cuando, pero hay que dejarlos arrancar. En resumen, pues creo que hay que eliminar estos valores, ¿no? ¿Qué son los PIEs? Pues son los productores independientes de energía, son centrales de generación, son 28 ciclos combinados con gas y 6 eólicos, bueno, con casi 17 gigawatts. Son contratos de 25 a 30 años con tasas de interés en dólares del 12%, y después de eso se quedan todavía con la planta. Independientemente que podemos decir que la planta ya no sirve, lo que vale es el nodo. Entonces, pues es por otro lado, nos estipuló que en los contratos la obligación de los PIEs a contribuir a la regulación de frecuencia y potencia del sistema, con lo cual, pues CFE es el que tiene que mantener la estabilidad, y que además desgastando las máquinas, ¿no? Y pues creo que hay que revisar a fondo y renegociar. Y bueno, pues creo que la CRE habría que conservarla, pero hay que cambiar a la forma en la que funciona, ¿no? Los comisionados se eligen por la terna que manda la presidencia, y bueno, pues ya se imaginarán, ¿no? Todos le deben algo al Tlatoani cuando llegan a ser comisionados. Entonces creo que la sociedad civil, instituciones como la FECIME, perdón, debería de poder proponer candidatos, ¿no? Para poder comparar, ¿no? Para ver si los que mandó el Ejecutivo son realmente pesos pesados. Y creo que mientras no hagamos eso, pues va a ser, independientemente de la orientación del gobierno, pues va a ser decorativa, ¿no?
Y por otro lado, pues resulta inexplicable por qué nunca se han aplicado las multas. Actualmente lo entiendo porque la tienen dormida para no dar más permisos, pero independientemente antes, pues no había ninguna razón para no llevarlo a cabo. El SENACE debe mantener su independencia, pero pues obviamente con una visión de confiabilidad y planeación, por garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio, pero también que diga qué y dónde debemos de tener, ¿no? Tal y como hicieron las subastas de renovables, pues es un esfuerzo al sistema, gente que ya había invertido en otros equipos no puede despachar, pues no es razonable, ¿no? Por otro lado, que el SENACE también tiene la operación del MEM, creo que vale la pena mantenerlo, pero con una función aún más técnica, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer con CFE, no? Pues sin duda fortalecerla, o sea, yo no quiero ni imaginarme si fuera un mercado completamente libre, nada más vean lo que está sucediendo en Inglaterra, ¿no? Con los 25,000 megawatts de generación eólica en el Mar del Norte, pues no sopló el viento una semana, el gas está caro y bueno, los suministradores quebraron, 4 millones de usuarios se fueron a último recurso, que es la energía más cara. Obviamente eso no lo puede soportar la economía del país. ¿Qué hicieron? Pues nacionalizarlas, ¿no? Entonces, sí competencia, pero por otro lado todavía nos faltan 2 millones de compatriotas por electrificar y eso no lo va a hacer ningún privado, ¿no? No hay que, no hay que ser tan optimista. Entonces hay que dejarlo operar y quitar la parte política, ¿no? Como digo, ninguna empresa privada puede hacer ni cercanamente, y por supuesto ponerla a competir, pero en igualdad de circunstancias. Entonces, en resumen, una CFE más fuerte, técnica y eficiente que pues nos entregue cuentas y por supuesto dé resultados económicos positivos. Y bueno, pues como les había dicho, bauticé a la gran olvidada, ¿no? La eficiencia energética. No todos son renovables, ¿no? Ni de cerca. De hecho, el 50% de la disminución de la huella de carbono viene por eficiencia energética. Por otro lado, las inversiones en eficiencia son más económicas, duran más, ¿no? En el momento que ponemos un motor eficiente, ese motor va a estar ahí 25, 30, 40 años, ¿no? Las plantas eólicas a los 20 años van a estar fuera, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Pues apoyarla a ultranza, implementarla, fortalecer a la CONUE, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues ya entrando en negocios, porque hice esta presentación un poco corta con la idea de posteriormente intercambiar con todos los que estamos conectados, que ya veo que somos 79, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Bueno, pues, y como les dije al principio, esto es mucho de suposiciones. Si se eliminan los autoabastos, ¿no? Pues entonces todos estos 75,000 centros de carga tendrán que irse al MEM, habrá que hacer todos los cambios necesarios, cambios de medidores, cambios de transformadores, adecuaciones, en muchos casos revisar el cumplimiento del código de red, ¿no? Entonces esto es un enorme potencial, porque estos 75,000 pues son empresas, en la mayoría que ya tienen un cierto consumo. Las renovables, pues yo creo que no tienen vuelta de hoja, sobre todo en la generación distribuida, pero aquí lo único que acotaría es que hay que cuidar la calidad de lo que se está instalando, porque en el momento en el que estos inyecten muchos armónicos, se desconecten con facilidad, van a empezar los problemas tarde o temprano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la energía aumenta? Bueno, pues tenemos como siempre la solución de la eficiencia energética. Por alguna razón, cada vez que todo el mundo habla del costo de la energía, pero no habla nadie de la eficiencia, ¿no? Si ustedes vieran los informes del Consejo Coordinador Empresarial, pues siempre dice la energía está pues, al doble que en Texas. Pues sí, pero Texas es de los lugares más baratos.
está más barata que en California. Entonces yo creo que no es válido el estar diciendo algo es más barato tomando el precio más bajo de un mercado del tamaño del estadounidense. Entonces, creo que la eficiencia energética es algo que tenemos que arrancar y tenemos que arrancarlo a la brevedad. Y también, si las tarifas eléctricas no dan los incentivos económicos, es decir, no mandan las señales de dónde sale más cara la energía, pues poco se va a hacer, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos como negocio? Pues miren, vean el Tren Maya, ¿no? No hay un solo contratista que no sea nacional. Entonces, bueno, yo creo que todos los que están en el mercado de contratistas, pues se dieron cuenta de lo que sucedió con la reforma energética. Ya no nos acordamos de Bufete Industrial, ya nos acordamos de ICA. ¿Y por qué? Pues porque son grandes corporativos que vienen con a buscar utilidades marginales, ¿no? Y no tienen el menor interés de quedarse. Ahora, pues ustedes me dirán que pues esto es ilegal, ¿no? Pues déjenme decirle que todos los países lo hacen, ¿no? O sea, si ustedes piensan que ustedes van a montar un negocio en Estados Unidos o en Europa y empezar a vender, buena suerte. Es más, ni siquiera dentro de la Unión Europea, ¿no? Francia no compra equipo eléctrico en Italia si en Francia hay productores. Y encuentran cómo hacerlo, ¿no? En la revisión de los contratos, especificaciones técnicas, condiciones de pago, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que ver como negocio? Como yo les digo a mis amigos, no vean las mañaneras, pónganse a ver la cantidad de empresas que están llegando, ¿no? ¿Y por qué están llegando? Bueno, pues primero porque ven tiene una visión de largo plazo. Saben que estamos al lado del mercado más grande del mundo. Por otro lado, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos está creando un movimiento de plantas, pero no es solamente el traer la planta, es toda la cadena, ¿no? Hay grupos que conozco del sector eléctrico que tienen 40 personas trabajando, nada más viendo cómo traerse la fábrica de China y cómo alimentar en México la fábrica de China. Entonces, hay una enorme cantidad de oportunidades en las empresas que llegan a instalarse, y lo cual me lleva también pues a la oportunidad de la generación distribuida. Ya hay lugares donde la República Mexicana, donde por desgracia no tenemos energía para instalar, bueno, pues entonces ahí hay generación distribuida, tenemos ya bastante gas, ¿no? Pueden ser motores reciprocantes. Entonces creo que hay una enorme cantidad de oportunidades que tenemos con esta nueva reforma energética. Y pues para entrar a preguntas y respuestas, ¿no? Y por supuesto el debate, los empresarios siempre encontramos cómo adaptarnos y crecer, ¿no? Entonces yo no veo esta reforma energética como un problema que nos va a llevar a la quiebra, un escenario apocalíptico, ¿no? El pensar que vamos a estar, sí, pues todos los que tenemos cierta edad vivimos en un país que el 60% de la generación era con combustorio, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? No estoy diciendo que hay que contaminar, pero tampoco creo que haya ningún sistema eléctrico de potencia que pueda funcionar sin tener combustibles fósiles. Y bueno, pues por supuesto estoy a su disposición. Los invito a que lean regularmente Energía Hoy. Y bueno, pues voy a cerrar la presentación y a intentar pasarles el video. Permítanme un segundo. Pues miren, este es un video que hemos usado mucho para explicar cómo funciona un sistema eléctrico de potencia, pues no tan solo a los que no son ingenieros eléctricos, sino inclusive para ingenieros de otras áreas, ¿no? Y en particular, pues para que la gente se dé cuenta de por qué existen los códigos de red, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí tenemos ¿de qué nos vamos a servir? Pues de una bicicleta tipo tándem, ¿no? En esta bicicleta, que es la representación del sistema eléctrico de potencia, venimos todos, ¿no? Todos y cada uno. Voy a escribir quiénes somos. Pues primero pues necesitamos quien pedalee, ¿no? Que son los generadores. En México tenemos 300,000 generadores, tomando en cuenta la generación distribuida, y unos cerca de 800 de gran magnitud, ¿no? Y estos son los que hacen que la bicicleta no se caiga, que siga funcionando. Y luego tenemos varias cargas, tenemos los azules, los centros de carga, la resistiva que va frenando, la inductiva que representamos pedaleando hacia atrás por la fuerza contraelectromotriz, y la capacitiva y la armónica. ¿Qué tenemos aquí? Pues 46 millones, 46.2 millones de usuarios, de ciclistas azules que venimos en la bici, de nuevo 300,000, y pues todos estamos en el sistema eléctrico nacional. ¿Qué necesitamos para que llegue la energía de los generadores a los centros de carga? Bueno, pues la analogía de las líneas de transmisión y de distribución, pues obviamente son la cadena y los engranes, ¿no? ¿Qué pasa si nuestra cadena le faltan eslabones? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Nos falta generación. Bueno, pues la bicicleta no es tan eficiente. Ahora, ¿de qué se trata? ¿No? Pues el equivalente a la frecuencia es la velocidad de la bicicleta. Si nosotros vamos a 60 ciclos, la bicicleta es estable. Tenemos demasiada generación, bueno, pues empieza a oscilar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues retirar generación. ¿Qué pasa si por el contrario perdemos, baja la frecuencia, es decir, nos hace falta generación? Pues hay que pedalear con mayor ahínco para recuperar la estabilidad del sistema, o ya bien meter más generación. Y aquí pues vemos el efecto de las intermitentes. Si sale un intermitente, tiene que entrar otra generación convencional a cubrirla, ¿no? Por otro lado, ¿qué queremos? Pues que la bicicleta vaya en absoluta vertical. ¿Por qué? Porque la inclinación de la bicicleta es el factor de potencia. Cuando el factor de potencia es unitario, pues el 100% de la energía se vuelve trabajo. ¿Qué pasa si, como sucede normalmente, se dejan capacitores conectados en el fin de semana sin carga? Bueno, pues creamos una sobretensión. ¿Y qué hay que hacer? Pues desconectar capacitores. Porque si no, el sistema se pone en modo de corrección de tensión y hay pérdidas innecesarias. Lo mismo cuando tenemos un bajo factor de potencia, ¿no? Que es el caso contrario, ¿no? Falta en capacitivos, bueno, sí, o conectamos capacitivos, los reactivos necesarios, o lo tiene que hacer el sistema. Adicionalmente, pues el código de red nos pide que no haya armónicos, que representamos con este ciclista oscilando. ¿Y qué hacemos? Pues instalamos filtros y volvemos a la onda senoidal. También el código de red nos especifica que no tenemos de tener desbalance, que aquí lo representamos obviamente con la bicicleta. ¿Por qué? Pues se tienen pérdidas. Entonces hay que balancear bien, o en su caso, instalar filtros activos. También el código de red nos pide que no nos bajemos intempestivamente, ya bien como generador o como centro de carga, es decir, todo lo que son la coordinación de protecciones. ¿Por qué? Porque si nos bajamos sin avisar, podemos tirar a la bicicleta, ¿no? Un cambio súbito, y pues no se puede mantener la estabilidad del sistema. Entonces, lo único que nos pide el código de red para los ciclistas azules es que vayamos bien sentados, que no nos movamos y que no nos bajemos en forma intempestiva la bicicleta, ¿no? Y eso pues es la representación del sistema. Por supuesto, toda la información la vamos a compartir, y pues estamos a sus órdenes. Santiago, buenas noches. Y no se vio el video,
No se vio el video. No se vio el video. Yo lo estoy viendo en la pantalla. Pero no sé si los demás lo vieron, pero no. Sí, es correcto. Sí se vio. Yo sí lo visualicé. Sí se vio. Ya me habías espantado, Gustavo. Sí se vio y es No sé muy qué pasó, bien que yo no lo explicado. pude ver. ¿Se podría repetir, maestro, por favor? Si es tan amable. Sí, pero eso ya cuesta. Muy bien. Ahí va. ¿No? Pero sí oíste, Gustavo, la explicación, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo ya he visto el video y la verdad es que me parece genial, vaya, para explicarlo. Se ejemplifica perfectamente los fenómenos y lo que tiene que hacer cada uno de los que participan y que están conectados en el sistema eléctrico nacional. Por eso me parece una genialidad, vamos. Maestro Sí, Santiago, por favor, vuelva a compartir su pantalla porque la dejó de compartir. a ver. Ahí está. Ándale, Perfecto, ahí está. ahí sí se ve. A ver, lo vuelvo a poner desde el principio, ¿no? La explicación como ven, ando un poco ronco, entonces me la ahorro. Se dejó de compartir. ¿Ah, sí? No, sí la seguimos viendo, ahí está, sí estamos. Sí. A ver que me confirmen los demás, nosotros sí la vemos. Sí. Hoy está Todo hablando está del bien. factor de Ahorita. Sí, ahí se ve. problema, causa, acción, solución, sí lo estamos viendo. Sí. Puede ser el ancho de banda, Tocayo, puede ser. Sí. Mayores pérdidas, mala calidad de la energía, ahí sigue, ¿no? Correcto. Ahora habla de desbalance de corriente, etcétera. La vibración, la solución. Hagan sus preguntas, colóquenlas en el chat si son tan amables, o pidan turno y tomen la voz. Nada más lo vamos a hacer lo más ordenadamente posible, si son tan amables. ¿Con el video usted ya terminó el tema, maestro? Sí. Como les decía, quería hacerlo lo más interactivo, porque pues como no sabemos por dónde va a venir el resultado final, pues mejor platicar e intercambiar diferentes ideas. Adelante, por favor, tomen la voz, vamos platicando aquí con el maestro Santiago Barcón, aprovechemos este tiempo que nos va a brindar. Sí, Gustavo, soy Jorge Ugalde. Adelante, maestro, por favor. Ingeniero Barcón, nuevamente en Querétaro, ahora virtual, porque hace años vía nuestro amigo
José Garnica, estuviste por aquí en el colegio dándonos una Sí, plática sí, hace sí. ya muchos Ya, años. ya se Yo, volvió chileno, por cierto, Pepe. Ay, sí, de sí, sí, Querétaro. Bueno, de se fue querer, de Santiago de Querétaro a Santiago de Chile. sí, sí, sí. A ver, él se fue para allá a promover capacitores porque ya había un código de red en Chile. Eso Ajá. yo siempre me quedó un poco en duda. Mm. ¿Qué sabes tú de eso y qué experiencia, supongo que positiva, tuvieron allá en Chile que se pudiera aplicar en México? Mira, el código de red o los códigos de red, para hablar correctamente, dependen de la topología del sistema. Es decir, hay sistemas que son más mallados, son más rígidos, son más fáciles de operar. Y les voy a dar varios ejemplos. Luego vuelvo a Chile. La demanda punta, ¿no? La máxima maximorum del país anda sobre 46,000 megawatts. Megawatts más, megawatts menos. Esa misma es la demanda máxima en España. Y casualmente España y México tienen la misma longitud de líneas de transmisión en 400 y 230, que son los mismos que se utilizan aquí en México. 105,000 kilómetros. Pero España es 4 veces menor de tamaño que la República Mexicana. Con lo cual, pues ya se darán cuenta que el sistema español está altamente mallado y no es de los más mallados, ¿eh? Francia es bastante más mallado, ¿no? Los sistemas cuando son mallados aguantan todo. Para que se den una idea, en las acereras en Europa, pues rara vez tienen un static bar system, ¿no? El sistema es capaz de soportar esas grandes cortocircuitos que hacen los hornos de arco al entrar con los electrodos. Me paso ahora a Chile. Chile tiene 5,200 kilómetros de longitud y en su parte más ancha son 86 kilómetros, por lo cual hacer pues, circuitos en anillo pues es prácticamente imposible. Yo un poco en broma, pero bastante en serio, operar el sistema eléctrico chileno es como un gran árbol de Navidad. Se te va la primera parte y se te apaga el árbol, ¿no? De una serie de un árbol de Navidad. En Chile, el factor de potencia que se les pide a los usuarios en alta tensión es de 0,99 a 1 el 100% del tiempo, ¿no? Con lo cual, pues se darán cuenta de la diferencia de actitud, pero más bien perdón, no de actitud, la diferencia de la enorme requisitos que tienen que cumplir para conectarse en Chile. Tuve la oportunidad de estar en el equivalente del SENACE en Chile y tenían sillas de 2 masajistas, tipo de las que hay en el aeropuerto, de las que se hinca uno y recuesta uno la cabeza del cojín, para cuando los operadores se sentían muy estresados después de pasar un problema de inestabilidad, pues iban ahí a descansar un rato, ¿no? Eso les puede dar una idea. Entonces sí, Pepe se quedó allá en Chile, y anda pues metido en consultorías. Hay una pregunta de Paulino, si gustan en el código de red anterior, ¿cuántos centros de carga? Perdón, Gustavo. Hay otras preguntas anteriores, pero continuamos con la de Paulino, está bien. No, entonces toma la batuta, yo porque me apareció aquí. Por favor, tómala. Una anterior dice, ¿hay incerteza total en generación distribuida fotovoltaica? Porque actualmente hay mucha incertidumbre, dice Ricardo. Sí, a ver, la única certeza real es que nos vamos a morir, ¿no? Yo siempre he pensado, por eso puse esa frase los empresarios. Yo no creo que se vayan a quitar la generación distribuida. Creo que es más golpeteo un poco mediático de los que están en contra de la reforma, que dicen que se van a hacerlo. Yo no lo veo, ¿no?
sea, ni siquiera veo una razón por la que la hagan. Entonces, obviamente, pues, como en cualquier decisión de negocios, pues hay que ver, cómo funciona, qué riesgo estamos corriendo, ¿no? Lo mismo, pues si cambian las tarifas, puede ser que no sea tan atractivo. Entonces, siempre va a haber cambios, siempre va a haber cambios regulatorios, hay que irnos adaptando, ¿no? Correcto. Hay otra pregunta que es como de tipo oráculo. Dice, ¿cuál es el futuro de las energías renovables en el país? Yo diría que brillante, ¿no? Pero lo que no puede ser es que pongamos, les voy a platicar un poco más para que entiendan por qué, un ejemplo típico, no va a mencionar la empresa, pero, oye, si yo quiero vender energía fotovoltaica, pues me pongo en Sonora, ¿no? Es de las 3 mejores irradiaciones del mundo, ¿no? La mejor es la de Atacama en el norte de Chile. Pero ¿qué pasa? Pues no hay líneas de transmisión, pero como voy a despachar primero y me dio un permiso la CRE y tengo un parque de 400 o 300 megas, da lo mismo, cuando hay sol, pues despacho yo. Pero resulta que esa línea de la que estoy colgado la pagó una empresa, ¿no? Que no se metió a autoabasto, que construyó su planta de 530 megawatts, que hizo el gasoducto y que además hizo la línea. Pero ahora, pues esa planta la trabajo a 330. ¿Por qué? Porque cuando arranca cuando hay sol, pues me comen toda la capacidad de la línea, ¿no? Entonces, pues no es lógico ese tipo de instalaciones. Además, una planta de 400 megas, ¿por qué no mejor 4 de 100, ¿no? O 8 de 50. Le darían muchísima flexibilidad al sistema, ¿no? En lugar de concentrar todo, claro, pues para el que vende es la forma más segura, ¿no? Uh-huh. Pero yo no lo veo. Si las renovables siguen avanzando mientras se tenga un costo razonable, pues deberían de competir. Esa es otra cosa que a mí siempre me sorprende. Por un lado dice, somos extremadamente competitivos, ¿no? Ya somos más baratos que la... Y todavía quieren certificados de energía limpia, pues ¿para qué? Ya compite, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que cuando es una empresa creciente te dé incentivos, pero ¿por qué? No, pues ya se volvieron adictos a la ayuda, ¿no? Es el niño que lo cuidaste, se volvió adolescente, ya es adulto y sigue queriendo que su mamá le haga todo. Pues no, hay que adaptarse, ¿no? Uh-huh. Claro. Ahora sí, Paulino, dice, en el código de red anterior, ¿cuántos centros de carga se sancionaron por incumplimiento? Y en el nuevo código, ¿qué certeza hay de que se apliquen sanciones? A ver, aquí Tiene voy a duro. entrar. A ver, primero, en el anterior no se sancionó a nadie. En la administración anterior, esto habla de la administración de Peña Nieto, pues porque pues pues los protegía a los centros de carga, ¿no? No voy a entrar ni siquiera en que estaba bien o estaba mal. Entre esta nueva administración se encuentra que hay permisos que si se otorgan, pues entonces CFE se va a tener menos del 9% de la energía en el 2030 y pues lo que hace es parar la reforma energética aprovechando la pandemia, diciendo que no puede operar. Entonces no se dan permisos. Obviamente, si no se dan permisos, tampoco puede multar. La CRE promulgó su plan estratégico en el 2020 y el objetivo número 1 es regular. El objetivo 2 es inspeccionar, ¿no? Para que se den ustedes una idea del potencial recaudatorio, el 1% de las multas a centros de carga son 5.700 millones de dólares. Y si algo ha sabido hacer esta administración, podremos estar o no de acuerdo, es cobrar, ¿no? En plena pandemia aumentaron la recaudación. Entonces, ¿cuál es mi expectativa? Y no es porque me dedique a esto. Si pasa la reforma energética tal y como está,
que lo dudo, pero vamos a suponer que pase, la CRE se va a la Secretaría de Energía y SENACE se va a CFE. Eso no quiere decir que se acabe la legislación sigue, pero ahora depende de la Secretaría de Energía. Y sé de primera mano que se está creando una dirección de cumplimiento a la regulación. Es decir, en gas me cumples, en electricidad me cumples, todo, y es, pues, si pasa. Y si no pasa, pues lo mismo, ¿no? Nada más que lo van a hacer desde la CRE. Correcto, maestro. Hay más preguntas. ¿Qué? Dice Ajá. Alma Yasmín, ¿los precios de la energía tienen un efecto negativo en el crecimiento económico de México? ¿Las renovables mitigarían esto? No, a ver, por supuesto, si la energía es cara, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Pues en Japón la energía es más cara, mucho más cara, ¿no? Aquí tenemos gas a $4 por millón de BTUs, ¿no? Allá les cuesta 17, 18 y les va mejor, ¿no? Entonces yo creo que esa idea de que si la energía es cara, automáticamente se van los precios, es completamente equivocada. Y para eso está la eficiencia energética. Yo no creo que tenga un efecto. Lo que tiene un efecto negativo es el que no haya energía, ¿no? Porque no hay energía más cara que la que no es disponible. Entonces, todas estas presentaciones como mencioné, de escenarios apocalípticos por falta de energía renovable, no existe. Es más, queremos energía barata. Si ese fuera el único objetivo, ciclos combinados. Y se acabó el asunto. ¿Por qué? Porque el gas de Texas es extremadamente barato y el ciclo combinado ya tiene eficiencias del 60 y tantos %. No, o sea, las renovables, ¿cuánto generan? ¿No? Pues tienen factores de planta del 40%, el otro 60% no están aportando. Un ciclo combinado está vendiendo todo el tiempo, ¿no? De hecho, para que se den una idea, y son de los mitos, ¿no? En Alemania tuvieron la Energiewende, ¿no? Se invirtieron 200, 300 mil millones de euros en paneles solares, eólicos, pero al mismo tiempo les dio miedo la nuclear, ¿no? Como les dio miedo la nuclear, después de Fukushima apagaron sus plantas nucleares, ¿no? Entonces, pues, pero les hace falta energía base, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues se la compro a los polacos que no usan carbón, usan lignito, lo que le llaman el carbón café, que contamina más que el carbón, ¿no? Efecto neto, la disminución que lograron de huella de CO2 en Alemania fue la misma que en Estados Unidos. ¿Qué hicieron en Estados Unidos? Pues han ido sustituyendo plantas de carbón por gas. Así es que toda esta cuestión de las renovables hay que verla con muchísimo, yo diría con análisis crítico, ¿no? Pero como les decía, se vuelve religión. Entonces, pues criticar las renovables te pareces una cruza de Trump con, ya no quiero ni pensar con quién más, ¿no? Gracias, maestro. Más preguntas. Si usted ya sabe si el parque eólico San Pedro de Huimilpan, Querétaro, ya entra en operación. Ni idea, pero lo que sé es que no están dejando entrar nuevos. No, los precios de la energía, dice Alma, bueno, ya está. ¿Por qué no es conveniente, dice Martín, que la CFE sea mandato constitucional? Creo que Martín no estaba, pero ya lo había explicado usted. A ver, va de nuez, maestro. ¿Por qué Sí, no es no, conveniente la que la parte, CFE sea mandato? si CFE llega a nivel constitucional, el presidente no puede hacer nada, ¿no? Entonces es una locura. En ningún país del mundo hay una empresa que sea, ¿no? Una empresa estatal, por supuesto, ¿no? Pero a nivel constitucional, ¿quién la va a regular? Nadie, ¿no? Está arriba de todos. Como le digo, entre ser presidente y ser director de CFE, me voy a director de CFE, sin pensarlo, ¿no? No tiene ni que obedecer al presidente, ¿no? Entonces, yo no sé a quién se le ocurrió esa marihuanada, ¿no? Pero bueno. Acabar pronto.
Sí, es una Maestro, marihuanada. ¿cuántos centros de carga iguales o mayores de 1 megawatt en media tensión estima usted que no cumplen el código? Pues el Insiste 98%. Paulino. El 98%. Con un margen de error de cuánto, maestro. Pues más o menos 5, pero no más. Son datos de la CRE, ¿eh? Miguel González, claro. Miguel González dice, ¿considera que el almacenamiento de energía es la solución para impulsar grandes proyectos renovables en México? Pues solución técnica sí, lo que pasa es que económica no. Es muy caro. Sigue siendo muy caro. Es en California, pues están Bastante, haciendo ¿no? gran. Y eso es porque por ley, si haces un parque 100 megas, tienes que poner 30 megas de baterías. Pero si no fuera por ley, no lo harían, ¿no? Hay zonas donde la regulación de frecuencia, porque no solamente es vender energía, ¿no? La batería tiene una velocidad de respuesta y puede ayudar y debería de ayudar a la estabilidad del sistema. Pero lo mismo, ¿no? No creo que vaya a haber un gran despegue. Esto es, hace poco, bueno, en el último número de Energía Hoy escribí, pues, los coches eléctricos es una burbuja. O sea, que Tesla valga más que todas las plantas fabricantes de automóviles, pues es una completa burbuja, como lo hubo la del .com y como ha habido tantas a través de la historia. Pero ya olvídense de Tesla, que está produciendo coches. El que era director de ingeniería de Tesla se independizó y su empresa, que no ha producido un solo coche, vale 100,000 millones de dólares. Vale más que Ford, General Motors, Chrysler y no me acuerdo qué otras juntos. Entonces es una locura, ¿no? Ahora, la parte del crecimiento del auto eléctrico, pues para ciudades está muy bien, pero ustedes dense cuenta que para cargar 4 Teslas, 3, rápido, en 3 minutos, se necesitan 600 kilowatts. 4. Hablando que están en Querétaro, la carretera México-Querétaro tiene 110,000 automóviles por día. Mira, adelante, hay otras preguntas. Sí, Dice, ¿espera que en un encantado. largo plazo lleguemos a saturar las redes eléctricas con energía distribuida? No lo veo muy pronto, ¿no? Australia ya está sucediendo y pero también hay superficies más grandes. Yo no lo veo, ¿no? Creo que en algunos lugares va a causar problemas. Creo que las tarifas de energía distribuida, sobre todo en cuestiones domésticas, deberían de cambiarse. Es decir, sí un incentivo, pero no puede ser que CFE nos pague la energía al precio que ellos la venden, ¿no? Esto es como si ustedes agarraran un bidón de gasolina y fueran a la estación y le dijeran, mira, aquí traigo 50 litros, vale 20 pesos, dame 1,000 pesos, ¿no? No es lógico. ¿Por qué? Sí, y lo otro, además se me hace regresivo socialmente que gente con mucho dinero ponga paneles solares y pague 70 pesos al mes porque cayó una tarifa de subsidio, pues no debería ser. Tampoco debería ser que pague 4,000, pero lo lógico sería que pagara, habrá que hacer números, pero 800,000 pesos al bimestre, el respaldo a la red. Otra pregunta. El dilema en México, ¿más energías renovables o más control estatal? No creo que estén peleados, ¿no? Al final se necesita control del sistema, pero pues, como yo dije, puse en la presentación, la mayor cantidad de renovables mientras sea lógico, ¿no? Porque para poner todo de renovables, pues tendríamos que poner 5 veces más de la demanda punta. Claro, los que venden renovables dicen que es posible porque es buen negocio, pero no es económicamente realizable. El plan de Biden de Estados Unidos,
que no va a pasar, como vieron ya se quedó atorado, necesitaban el 2% del territorio de Estados Unidos para poner plantas fotovoltaicas y eólicas. Eso sin tomar en cuenta, ¿no?, los parques nacionales, el que no quiere alguien generadores eólicos alrededor. No es nada sencillo el llevarlo a cabo, ¿no? Y para eso también necesitas un sistema de transmisión que pues, es fácil de hacer, pero nadie quiere líneas de transmisión a su lado, ¿no? Eso es como queremos el aeropuerto cerca de la ciudad, pero que no se oiga el ruido de los aviones. Pues no hay solución, ¿no? Correcto. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Quieren tomar la palabra, por favor? Sí, Paulino Ornelas, una pregunta. ¿Cuántos Adelante, Paulino, ¿qué tal? Desde Mexicali, ¿verdad? Sí, así es, Gustavo. ¿Cuántos centros de carga igual o mayores de 1 megawatt en media tensión existen en México? A ver, cerca, voy a dar todo el universo. 46.2 millones de usuarios en baja, media y alta. En media y alta, 1.980.000, 2 millones podemos redondear. Mayores de 1 mega en media tensión, aproximadamente unos 100.000. 100,000, gracias. ¿Hay alguna liga en internet donde se puede consultar esta información? No, esta fue información que se compartió en la revisión, como mencionó Gustavo. Yo estaba en el comité de confiabilidad como vocal, ¿no? Y pues CFE compartió esos datos, pero no que yo conozca. Gracias. Gustavo, una pregunta respecto a centros de carga del código de red. En un Adelante, curso maestro. gracias, mira, en un curso que tomé del código de red, yo dije, me voy a convertir en este momento en un taller de herrería y tengo un transformador de 15 kVA, 30 kVA, 2 soldadoras y equipos para trabajar mi herrería. Por 30 kVA de transformador, tengo que entrar al código de red como centro de carga en baja tensión, con todos los requisitos que implique esa columna de una tabla simplificada que ya dieron, en donde aparentemente nada más las armónicas no me las obliga, pero todo lo demás creo que sí. Yo percibo que es verdaderamente complicado para centros de carga pequeños que cumplan con el código de red. ¿Cuál es la opinión, ingeniero Barcón? A ver, mire, los centros de carga me voy hacia atrás. ¿Por qué existe un centro de carga en media tensión de 30 kVA? No debería, ¿no? Pues, existen porque la tarifa los incentiva. Si no, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, no existen pues que una gasolinera esté conectada a media tensión, una tienda de conveniencia conectada a media tensión, pues eso no existe, ¿no? Aquí fue pues porque la tarifa los incentivaba. Entonces tienen el ahorro de la tarifa, ¿no? Que porque estaba mal diseñada. Entonces fue un efecto perverso. Yo entiendo que alguien que tiene pues, una instalación de ese tamaño, pues yo veo muy difícil que haga la inversión para cumplir con el código de red, pero lo que habría que hacer es pues, cambiar ese incentivo para estar en esa tensión. Sí, bueno, y también la tarifa en media tensión más económica, pero también porque Comisión Federal decía, yo no tengo suficiente energía para darte 30 kVA porque mi prioridad es darle a las
casas circunvecinas y en la red pública no tengo transformador para darte 30 a ti y 30 al de al lado y 30 al de al lado, porque entonces ya no tengo transformadores Pero, públicos. claro, no había porque no se le daba el dinero y porque la tarifa no permitía recuperarlo. Es así como pues, un círculo vicioso, ¿no? Cierto, cierto. Es otra. Además, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, pues más del 80% de los centros de carga no tienen cargo por bajo factor de potencia. ¿Por qué? Pues porque el negocio de las empresas eléctricas es vender energía, tienes bajo factor de potencia, te vendo más, ¿no? Y yo corrijo en mis líneas de distribución. Para que sea una idea, Austin tiene más capacitores tipo poste que la Ciudad de México. ¿Alguien más? Una pregunta. Por favor, Paulino. Todos aquellos que no cumplieron con el código de red anterior, ¿cómo quedan con respecto a este nuevo código? O sea, No. ¿va a haber alguna sanción por no haber cumplido en el código que salió en el 2016? ¿O qué va a ocurrir? No, pues solo te aplican el nuevo, pero no puede ser retroactivo. Aparte, no hay ni forma de mostrar si se cumplió o no. Perdón. Otra pregunta. Sí. Comisión Federal de Electricidad, ya sea distribución o transmisión, tienen los medidores de facturación, ¿sí? Esos medidores de facturación, pues son en el código A, que es calidad de la potencia. Uh-huh. Según esto, ellos pueden proporcionar información, por decir algo, de 3 meses atrás, respecto a la calidad de la potencia y al factor de potencia. ¿Es eso real? ¿Se puede o no se puede? ¿Están obligados a proporcionar esa información o no? Obligados no. Y bueno, hay leyes de protección a la información. Lo que sí puede hacer CFE es decir, oye, este usuario me está causando problemas y va con la CRE. Pero también lo puede hacer uno, ¿no? Mi vecino, pues, volviendo al ejemplo, la soldadora tiene 3 soldadoras y pues me está afectando la operación, ¿no? Pues voy y digo, oye, pues este cuate que haga algo, ¿no? Porque el código de red no solamente protege a la red, sino a los vecinos eléctricos. Bueno, continuando con esto del código de red, dice que la inspección, vigilancia, se las va a realizar la CRE a través de pedir información a CFE de distribución, CFE de transmisión y también a gente que ellos designen y también a unidades de inspección. ¿Cómo va respecto a unidades de inspección para código de red? Pues está durmiendo el sueño de los juicios, pero pueden asignar a un independiente sin ningún problema. Gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? Dice, excelente noche, ingeniero, dice Enrique Cedillo, ante el código de red 2.0 y la tentativa de reforma energética, ¿qué tanta participación de las actividades de regulación se avecina para las unidades de inspección y UBIES? Pues lo que mencionaba, ¿no? Si pasa y se va a CENER, pues de inmediato, ¿no? Y si no, pues también lo van a hacer desde la CRE. ¿Por qué?
midiéndote en los tiempos políticos, ¿no? Ya vamos a más de la mitad, entonces pues ya hay que, hay que recaudar, ¿no? Además de que el enfrentamiento pues hace que la gente lo haga con mucho más, pues ahora sí que ajustar cuentas, ¿no? Otra pregunta, además de en Latinoamérica, además de Chile, ¿qué otro país ha implementado un código de red y qué experiencia, sabes tú qué experiencia No, positiva pues, y negativa han tenido? básicamente todos tienen, ¿no? México era de los pocos que no tenía un código de red per se, ¿no? Pero la CFE lo llevaba a cabo. Si no, pues es imposible operar un sistema eléctrico, ¿no? En Brasil, Colombia, Perú, Argentina, ¿no? El Salvador tiene código de red, para no ir más lejos. El 80% de la planeación del crecimiento y operación de un sistema eléctrico se hace con código de red a nivel mundial. El CIGRE, el Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos de Potencia, lo acaba de publicar hace unos 2-3 meses. Con gusto también le pido a Gustavo me recuerde que se los mande. Otra pregunta. El mercado Canadá, Estados Unidos, México se considera uno de los bloques económicos más grandes a nivel mundial. Y parte de las declaraciones que han hecho en Estados Unidos es que se necesita fortalecer la energía o llegar a acuerdos sobre esta reforma energética para que se pueda exportar energía a Estados Unidos. ¿Qué requiere Inversiones. México para fortalecer líneas de transmisión y lo que se requiera? Inversiones multimillonarias en sistemas de corriente directa y sistemas back-to-back, ¿no? O sea, el sistema de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene varios sistemas, ¿no? Pero Texas, ESERCO, CAISO en California son asíncronas. Es más, ni entre ellos se pueden conectar, ¿no? Entonces lo que se necesita son pues tiristores de un lado que convierten la corriente alterna directa, la vuelven a pasar alterna, pero ya en sincronía con el sistema. México tiene 10 intercambios con Estados Unidos, básicamente unos para exportación, pero otros son para este respaldo. ¿Mm? La respuesta me recordó que en México no tenemos ninguna línea de transmisión de corriente directa. Correcto. Bueno, hasta donde yo sé. Pero correcto, sí. no existe. Pero pues no hace mucho que lanzaron un concurso o algo así, una licitación, y luego la cancelaron. ¿Habrá la posibilidad de que en México se tenga algo como lo tiene Itaipú hacia Sao Paulo, Brasil? Sí, pero esto, a ver, perdón, me paré a poner el cargador a la batería. La corriente directa es una maravilla porque primero, pues, te estoy hablando desde el punto de vista técnico. Solamente necesitamos 2 polos, ¿no? No hay pérdidas por ser corriente directa. Entonces, el ejemplo de Itaipú es muy bueno, ¿no? Tenemos una generación base constante, porque no, a pesar de que ya Itaipú es una empresa de 12,000 megawatts y Tres Gargantas en China es de 18,000, produce más megawatts hora o terawatts hora. Itaipú, ¿por qué? Porque hay más agua, ¿no? Que hay más agua en los ríos, en el Paraná, que lo que se tiene en el Yangtze, ¿no? Y alta Entonces, temperatura, a temperatura alta sí, constante, y allá hace mucho frío y tienen que dejar de producir. exactamente. Entonces,
pues dado que la carga es constante, pues hace mucho sentido hacer esta inversión y llevar la energía a Sao Paulo y a Río y a Buenos Aires, ¿no? Pero aquí no tenemos esa generación base. La línea que se proponía del Istmo hacia acá, yo nunca la vi. No es más, en ningún número que hacía CFE antiguo, ¿no? Salía, pero pues a alguien se le ocurrió. Lo que sí veo es interconectar Sonora con Baja California, porque son sistemas asíncronos. Pero hablaban inclusive de un cable submarino para llegar a la mitad de la península de Baja California y llevarlo hasta Baja. Pues no hay demanda, no hay demanda en él. ¿Quién va a pagar esas inversiones? Son de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, yo no lo veo, ¿no? Bueno, Y porque es el juguetito máximo de un ingeniero eléctrico, ¿eh? digo porque impresionantes los dos polos que salen de Itaipú a Sao Paulo. Ah, no, sí, Impresionante. es una maravilla. ¿Alguien más? Dice por ahí una pregunta, ¿cuál es la principal diferencia entre el código de red de nuestro país con otros? ¿También hay sanciones económicas como aquí? Sí, como mencioné, depende de la topología del sistema. Y si hay sanciones económicas, inclusive te desconectan y se acabó el asunto, ¿no? Así de sencillo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, Enrique Cedillo por acá. Ingeniero, dando seguimiento y retomando el tema de las unidades de inspección y unidades de verificación, usted comenta que, bueno, dependiendo a dónde, cómo se resuelvan las reformas, quedaría en la atribución de la CENER o en la atribución de la CRE las labores de vigilancia. Exacto. En las regulaciones y las disposiciones actuales, lo que se prevé es que la CRE eche mano de las unidades de inspección precisamente para estas labores de vigilancia y cumplimiento. Sí, no tiene personal. Exactamente. De hecho, las dos dependencias, en cualquier ámbito normativo de la CENER, sector hidrocarburos, sector gas y electricidad, pues no hay infraestructura para que puedan hacer las labores de vigilancia. En el caso de la CRE, pues es la misma. En estos años en los que ya ha llevado implementado y que entró en vigor ya el código de red, pues no hemos visto una participación activa de las unidades de inspección en estas labores de vigilancia. ¿Usted considera que sí va a llegarse a dar esta participación? Sí, bueno, se tuvo en toda la parte de la integración de renovables, ¿no? La participación. Lo que no se ha hecho, o sea, lo que mencionaba, pues se puso a dormir a la CRE y la administración anterior, pues no decidió no inspeccionar. Ahora, con estos cambios, pues veremos qué viene. Ok, excelente, muchas gracias. Al contrario. Bien, maestro, pues muchas gracias, la verdad. Al contrario, Nos un fuerte toca abrazo a todos. agradecerles de parte del colegio, del CIMEC, su participación, no sin antes brindarle aquí mismo un reconocimiento público por este webinar y este tiempo que usted nos dedicó con sus conocimientos. Solicito al ingeniero Ernesto Moreno Corzo, presidente de FECIME, que está aquí en la transmisión, que tome el micrófono y nos pueda dar lectura, si es tan amable, presidente. ¿Qué tal? Un gusto. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, ingeniero Barcón? Oh, hola, un gusto. Mi amigo Ruter, buenas noches. No hemos tenido un contacto por allí, quizá no, pero no sé si me recuerde, ingeniero, nos vimos con el de Leviton Connector, aquí en Villahermoso una vez. Conecto Romero. Ajá.
Es Correcto. correcto, así es, ya tuvimos por ahí un acercamiento, esperemos próximamente volvernos a estar cerca, ¿va? Bueno, entonces aquí Claro. lo que nos pone el ingeniero, el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y los lentes, profesionistas afines del Estado de Querétaro hace el quinto Consejo Directivo, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Santiago Barcón por su participación como expositor en el Círculo de Estudios mediante el webinar Oportunidades del Nuevo Modelo Eléctrico en México, llevado el día 25 de enero de 2022 en horario de 19 horas a 21 horas, una duración de 2 horas. A bien entregarlo el presidente del Consejo Directivo, ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rute. Pues con un agradecimiento y se lo entregamos, ingeniero. Muchas gracias. Lo reciba con gusto. Y Un fuerte saludo abrazo. a todos. Gracias. Gracias a Muchas todos gracias. por su participación. Saludamos a los alumnos del doctor Ángel Marroquín de Jesús de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, y también saludo a mis amigos alumnos del ingeniero Roberto Sánchez, que nos están viendo en un grupo, maestro. Son 2 grupos de alumnos que nos están viendo. Qué padre, qué padre. Instituto Tecnológico de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. Un saludo a ellos. Fuerte abrazo. Gustavo, una foto a todos. Vamos a hacer la foto. La foto. Antes de que se despidan los demás. No, tendría Oye. que abrir cámara. Oye, Gustavo, luego hacemos unas preguntas por ahí de quienes de fuera de la República Mexicana nos están viendo, nada más por Claro. curiosidad y por vanidad. A ver, que nos digan, tenemos seguidores, podemos decirlo así, ¿verdad? Ya de estos 2 años. En Yucatán. En marzo cumplimos 2 años de transmisiones ininterrumpidas, programadas, casi todos los martes. Tenemos de toda la República, de todos los colegios del país, casi seguidores, pero también nos ven en Phoenix, Arizona, nos han visto en Texas, nos ven en Centroamérica, en Suramérica, en diferentes países. Entonces, bueno, yo les pido que abran su cámara y tomemos una foto, que puedan, los que tengan a bien hacerlo. Y pues sí, ya teníamos rato que no nos habíamos tomado foto. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana. Aquí los esperamos, ya saben, martes de CIMEC, de 19 horas, tiempo México Central. Muy amables, gracias a Santiago Barcón. Fuerte abrazo, hasta luego. Gracias. Saludos, Paulino. Saludos, Miguel Ángel García de Mexicali. Saludos, maestro MacPherson, a Martín Rivera, a Jesús Enrique Salgado, Paulino Lobín también, el ingeniero Almanza. Bueno, todos, un saludo. Saludos, Gustavo, gracias. Gracias, saludos a todos, Paulino. Saludos. Ahí estamos, ahí nos vemos pronto. Dale. Buenas noches a todos, gracias.